No, ara no puc agafar el telèfon. Hola, buenos días a todos. Soy Carla Revés, del clúster de la energía eficient de Cataluña, entidad que aglutina 160 organizaciones, tanto públicas como privadas, que trabajan por la transición energética. Bienvenidos a la cuarta sesión de seminarios online que organizamos desde los clústers, en la que, tras hablar de las medidas laborales, el teletrabajo y la financiación pública y privada, hoy nos detenemos en hablar sobre la mejora de la competitividad empresarial mediante la digitalización y el Big Data. Antes de empezar con el webinar, queremos aprovechar para daros las gracias por asistir. Ahora mismo sois más de 160 personas. Ahora mismo sois más de 220 personas conectadas y para desearos que os encontréis bien de salud y de ánimos, que ya son unos cuantos días de confinamiento. Además, aprovechamos para dar las gracias a las personas que están haciendo posible que veáis el seminario hoy, sobre todo a la plataforma Watchity como miembro del clúster audiovisual y a la plataforma de Copernic del clúster Moto. Básicamente en Copernic, ayer os envié a todos un recordatorio individual donde podréis encontrar, es una plataforma donde podéis encontrar el contenido tanto de vídeo como de presentaciones de todos los seminarios que vamos organizando. Además, es una plataforma donde podéis interactuar, poner vuestras dudas, vuestras inquietudes. Bueno, y ya sin más dilación, presentar al ponente que tenemos hoy, a Roger Agustín, que es CEO de Prenomics. Roger es licenciado en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Innovación y Emprendeduría por ESADE Business School. Además, ha sido asesor externo de comités de digitalización en empresas como Vidacaixa o Grupo Lontana y consultor estratégico durante más de 5 años en Loop. Brevemente os explicaré, bueno, un poco por encima de lo que va la sesión. Se tratarán sobre casos prácticos inspiradores de varias pymes de nuestro país que ya han mejorado sus decisiones y procesos de negocio a través de los datos. Se identificarán necesidades de infraestructura, de datos y de costes para empezar a ser una empresa data-driven y se analizarán los principales puntos que hay que tener en cuenta a la hora de lanzar un departamento o comisión de digitalización o de data science corporativo. Bueno, informaros que una vez Roger haya finalizado su presentación, os responderá a todas las preguntas que vayan surgiendo durante el seminario. En la parte de abajo derecha de vuestras pantallas encontraréis un chat donde podéis expresar vuestras preguntas. Eso sí, os agradeceríamos que, por favor, si os podéis identificar con vuestro nombre y empresa a la que pertenezcáis para poder ir organizando un poco las dudas. Si hay alguna que no se pueda responder durante la sesión de hoy, os la responderemos a posteriori. Y ahora sí, Roger, si quieres compartir tu pantalla para empezar a ver la presentación. Vale, se me ve y se me escucha, ¿no? Bueno, bien, entiendo que sí. Perfecto. Muy bien, bueno, pues bienvenidos todos a este webinar dentro de estas circunstancias excepcionales en las que nos encontramos en estos días. Pero bien, toca seguir pedaleando y seguir haciendo que la economía siga avanzando dentro de la medida de lo posible en las circunstancias en las que nos encontramos. Así que empezamos. Bien, siempre empiezo esta conferencia poniendo esta slide y preguntando
a la audiencia, ¿no? que entonces suelen responder cosas. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Entonces, aquí el feedback no podrá ser, ¿no? Pero normalmente, pues, ¿qué sale aquí? Pues son empresas digitales, son empresas que salen mucho en los medios, son empresas bastante jóvenes, son empresas que dan cierto miedo, ¿no? Pero ¿qué es realmente? O sea, al final todas estas cosas son ciertas, ¿no? De ellas, pero hay una cosa muy singular que une todas estas empresas, y es que más allá del hecho de que sean las grandes tecnológicas y que sean estas empresas de las que oímos tanto hablar, es que realmente, si miramos la evolución de las empresas más grandes a nivel de capitalización de mercado, vemos que estas son precisamente las empresas más grandes que existen en el mundo a día de hoy. Estos datos que pone aquí abajo, vemos 2018, está comprobado que en 2020, de hecho, han seguido siendo estas las empresas más grandes y, de hecho, están creciendo en capitalización de mercado. Pero lo que vemos es que, efectivamente, estas empresas no solo son empresas que se caracterizan por ser digitales, por ser empresas tecnológicas altamente potentes, sino que es que, de efecto, son precisamente las empresas más grandes del mundo. Y lo son a nivel, con unas capitalizaciones de mercado que están muy por encima, incluso la más grande está a más del doble de capitalización de mercado de la que sería la número 6 en capitalización de mercado, que no nos sale aquí. Entonces, fijémonos que en estos últimos 10-15 años se ha producido un relevo efectivo entre lo que eran las empresas del mundo de la energía, que eran empresas tradicionalmente muy rentables, por ejemplo, vemos en 2006, antes de la gran crisis financiera, y ahora vemos que se ha producido un relevo efectivo hacia el mundo propiamente tecnológico de estas empresas. Esto de aquí responde, sin embargo, a unas métricas concretas de negocio que estamos observando en estas empresas, ¿no? Por ejemplo, vemos unos beneficios por empleado que, en el caso de las empresas de arriba, se situarían en torno a los poco más de $100.000 por empleado. En las de abajo se sitúa en unos $260.000 por empleado, con los beneficios sobre facturación que también se están multiplicando por 2, de un 9,1% a un 17,6%, y presentando unos crecimientos en capitalización de mercado de en torno al 35% anual de crecimiento. De hecho, en este último año hemos visto que estas empresas están ya en torno a los $1.300 de capitalización de mercado. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo que estas empresas valgan tanto? ¿Qué es lo que está haciendo que estas empresas consigan tener tanto poder? Bien, hay una portada del The Economist que se publicó esto ya en 2017, pero creo que sigue siendo totalmente vigente, y es que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino que ahora son precisamente los datos. Entonces, si nos fijamos en los modelos de negocio de estas empresas, vemos que en el servicio troncal que ofrecen, la explotación del dato es lo que les permite edificar esta gran ventaja competitiva que tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Google, vemos que el motor de búsqueda, que siempre consigue dar con exactamente el resultado que esperamos encontrar cuando le estamos preguntando algo, pues está realmente utilizando inteligencia artificial que perfila lo que son todas las consultas que nosotros hacemos, las compara con consultas de usuarios similares a nosotros, las compara con las cosas que hemos mostrado interés previamente, y en base a unos algoritmos que autoaprenden en función de todos estos datos de entrada sobre nosotros y gente que actúa de forma similar a nosotros, pues nos da esta recomendación. Esto mismo que utilizan en el motor de búsqueda, pues también lo están utilizando para posicionar automáticamente y de forma hipersegmentada lo que son todos sus anuncios, tanto en la plataforma de AdWords, AdSense, como en, por ejemplo, los anuncios relevantes que nos están apareciendo cuando estamos mirando YouTube. Bien, otro caso
lo que sería Amazon. Bien, Amazon utiliza los datos para muchas cosas. Por ejemplo, Amazon utiliza los datos para hacer logística predictiva. En base a las previsiones de lo que se estará demandando en los distintos sitios, están moviendo mercancías en los distintos almacenes para siempre poder tener el stock relevante de lo que sea que se estará pidiendo. Es así como están consiguiendo, por ejemplo, estar entregando los pedidos con los pocos tiempos con los que realmente nos están llegando a casa, incluso en estos días, ¿no? También el tema de los precios dinámicos. ¿Cuál es el mejor precio que puedo estar ofreciendo en cada momento? ¿Cuál es el mejor descuento que puedo estar ofreciendo en cada momento? La parte de optimización del surtido en base analítica, todo lo que es su surtido Prime. Es un surtido milimétricamente pensado y el que está muy optimizado basado en las necesidades que presentan los consumidores de determinadas áreas para surtirlos desde lo que son sus almacenes. Y finalmente, lo que son los módulos recomendadores. Siempre todos vemos recomendaciones de Amazon en cualquier web, donde cuando has buscado un producto te está saliendo, te está casi persiguiendo por toda la red y recordándote que quieres comprarlo, ¿no? Pues estos módulos también están nutriéndose de haber capturado el dato de qué es lo que hemos buscado para estarnos recordando en distintos sitios que la recomendación de este producto o de uno parecido que puede complementarse con este que ya hayamos buscado. Y finalmente, bueno, pues para dar también el caso de Facebook, en el caso de Facebook la clave de su producto es que podamos seguir enganchados, ¿no?, a lo que es el contenido que nos está sirviendo, y para ello tiene que asegurarse que el contenido que sirve a cada persona es altamente relevante. Esto significa que lo que vemos nosotros en Facebook no es lo que ven otras personas, y esta curación en Facebook del contenido es totalmente automatizada y también hipersegmentada, donde miran cómo es nuestro comportamiento, miran cómo es nuestra demografía, miran cómo es la gente con la que nos relacionamos, y en base a esto configuran nuestro perfilado y nos sirven el contenido que ven que más nos puede interesar. Para dar otro ejemplo, también en otro ámbito, tienen un gran coste tecnológico en su caso, y gracias a técnicas también de Machine Learning, pues pueden conseguir eficienciar mucho lo que son los gastos a nivel de infraestructura, pues reduciendo la infraestructura en momentos en los que no es tan necesaria para tener servidores apagados, y así reducirse también lo que es su coste de mantenimiento del servicio operativo. Para acabaros de convencer de que los datos y el petróleo al final ambos son recursos y son comparables, hemos preparado esta slide en el que hacemos pues esta comparativa, ¿no? Y lo que vemos es, pues, por ejemplo, el petróleo es un recurso que es limitado y está en pocas manos. Los datos, en contra, es un recurso que es ilimitado. Parece que esté en manos sobre todo de estos players que hemos dicho, pero durante la conferencia veremos que no, que están en manos de todos y que realmente son renovables y que los vamos generando y los podemos ir aprovechando. El petróleo tiene un alto coste de extracción, mientras que lo que son los datos tienen un bajo coste de extracción. Ahora veremos cómo, pero las tecnologías se hablan entre ellas y podemos sacar los datos de las distintas partes de nuestro negocio para cruzarlos y aprovecharlos. Y finalmente, y seguramente lo más preocupante, lo más revolucionario, es que el petróleo alimentaba, o la energía tradicional alimentaba máquinas para que nos ayudaran o nos ayuden en tareas físicas, y lo que son los datos alimentan a máquinas que empiezan a poder hacer tareas que son puramente intelectuales, que son cognitivas, que son tareas de las que tradicionalmente pensamos que solo podían hacer los humanos. Ahora muchas de estas tareas, bastantes de estas tareas, vemos que se pueden hacer parcialmente, al menos con una máquina que nos simplifique el trabajo. Entonces, igual que con la irrupción de la energía masiva, pues se propulsó un cambio drástico en los modelos de negocio, ahora con la irrupción del dato masivo también estamos viendo impulsos de cambios drásticos en modelos de negocio tradicionales. Entonces, ¿qué características clave reúnen estas empresas que les permiten aprovechar este dato
para pues, generar servicios más relevantes, para entender mejor a sus clientes, para tomar mejores decisiones. Bien, la primera palanca sería el acceso al dato consolidado, es decir, disponen de datos. Y esto es muy importante, disponer de datos y poderlos estructurar de una forma que este dato sea explotable. No es suficiente en tener muchas tecnologías que tienen el dato todas de forma separada, sino que debemos poder estructurar estos datos de una forma que alguien los pueda analizar de forma conjunta. Y estas compañías pueden acceder al dato y lo tienen modelizado. Tienen tecnología para su gestión, es decir, tienen algoritmos de autoaprendizaje relevantes sobre sus datos, tienen tecnología escalable para ejecutar estos algoritmos y para poder analizar grandes volúmenes, pues en este caso millones de registros, con mucha eficiencia, sin tener que esperar mucho para generar estas consultas o para ejecutar estos algoritmos, y pueden también hacer los consumos de información y disponer de la información relevante en tiempo real, de forma que hay muchas aplicaciones de poder reaccionar a una cosa concreta que está pasando en un momento en la que empresas tradicionales tenemos que esperar 1 o 2 días para tener el dato, que ellos lo pueden tener en el momento en el que está ocurriendo. Y finalmente, una de las más importantes, talento humano para la conversión de lo que es el dato en información que podamos accionar. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es necesario, las máquinas son muy buenas calculando, pero siguen necesitando de un humano que les diga qué es lo que tienen que hacer. Siguen necesitando de esta visión más de negocio que de sistema que tienen, que en lo que somos particularmente buenas las personas, que modelicen el problema, que decidan cuál es el problema que vale la pena atacar. Y en base a esto, pues también que tengan la capacidad de transformar este problema de negocio en un problema en lenguaje máquina en el que la máquina nos pueda asistir. Y estas empresas tienen esta clase de perfil, tanto con visión de negocio y capacidad de traducción a lo que es el reino analítico. Entonces, al combinar estas 3 palancas, dato, tecnología y el talento humano para accionarlo, es cuando consiguen construir estos productos o servicios cualitativamente muy superiores. Entonces, pues ¿cómo podemos competir contra esto, ¿no? Es la pregunta y un poco lo que lleva el título de la conferencia, de competir incluso siendo pequeños en tiempos de Amazon. Bien, la respuesta o la pregunta que debemos formularnos seguramente no es tanto el cómo podemos competir contra esto, sino cómo podemos competir dentro de este nuevo entorno que está aquí para quedarse. Y la buena noticia es que no estamos tan lejos. El camino que toca recorrer hoy para llegar a estructurar esta tipología de servicios es mucho más corto de lo que era hace 10 años cuando estas empresas de alguna forma despegaron de forma drástica, ¿no? Hace 10 o 20 años cuando empezaron a despegar de forma drástica. Entonces, ¿qué quiero decir con que el camino a recorrer hoy es mucho más corto? Bueno, pues si recorremos las 3 palancas que hemos enunciado antes, la primera es el acceso al dato consolidado. Aquí vemos una serie de logos, puesto Facebook, Salesforce, Odoo, Shopify, una serie de tecnologías. Estas tecnologías, algunas de ellas os sonarán porque las utilizaréis en vuestro negocio, pues son tecnologías corporativas, ¿no? Pues hay algún ERP, hay como Salesforce el CRM, Facebook para comunicarnos con nuestro cliente, Shopify un motor de e-commerce, Google Drive sería un gestor documental, Zendesk de gestión de incidencias. Todas estas aplicaciones, las que salen aquí en los logos y muchas otras modernas que se están haciendo hoy o que se han renovado de versiones antiguas, son aplicaciones que tienen la capacidad de hablarse entre ellas. Esto significa que de forma estructurada y no excesivamente compleja, un programador puede conseguir descargar la información de cualquiera de estas aplicaciones sin comprometer su integridad y su seguridad.
Y esto es muy positivo, porque hace que cuando tenemos una licencia de cualquiera de estas aplicaciones, también tenemos una licencia para acceder al dato crudo y descargarlo y ponerlo en una base de datos nuestra en la que lo podemos analizar. Esto por un lado. Y por otro lado, también podemos hablar nosotros con esta tecnología recíprocamente e indicarle automáticamente qué es lo que esta tecnología tiene que hacer a partir de un algoritmo. Esto es muy importante porque nos da esta primera gran palanca, el acceso al dato, una cosa que hace años pues era más difícil cuando las tecnologías tenían su base de datos cerrada y no hablaban con nadie más. Segundo punto, la tecnología para su gestión. Bien, tanto Google como Microsoft como Amazon tienen servicios de infraestructura como servicio. Es lo conocido popularmente como el cloud. Estas empresas han puesto en la nube, en el cloud, todo lo que es su infraestructura técnica para el uso generalizado de cualquier otra empresa del mundo. Esto significa que tanto los servidores que computan, o sea, los que hacen cálculos, como los servidores de bases de datos, como los servidores de bases de datos de Big Data, que son de una tecnología distinta, como incluso algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, de reconocimiento de imagen, de transformación de imágenes, de transformación de sonido, de conversaciones en texto, de previsión de series temporales. Toda esta infraestructura y toda esta tecnología la han puesto como un servicio a la disposición de todas las empresas y de forma competitiva y escalada a realmente el uso que nosotros tengamos que hacer, podemos acceder a ellas a través pues, de estos servicios de Microsoft Azure, de Google Cloud o de Amazon Web Service. Esto es muy buena noticia si queremos empezar a remar en este ámbito de la analítica dentro de nuestra organización para poder digitalizar determinados servicios, ya que lo que nos permite es entrar en este mundo sin tener que hacer grandes inversiones de entrada y también asegurarnos que no se nos quedarán obsoletas las cosas porque siempre estos players están encargándose de renovar pues, la infraestructura técnica que hay por detrás. Es decir, que cualquier empresa puede utilizar la misma tecnología que Google y Amazon en muy poco tiempo y a un precio bastante competitivo. Y finalmente la parte del talento humano para hacer esta conversión, ¿no? de lo que es dato a información utilizable. Bien, la buena noticia aquí es que aunque es un tipo de perfil que es muy demandado y muy buscado, cada vez hay más oferta formativa relevante que está ofreciendo másters pues, enfocados precisamente a este tema. Las empresas cada vez también están formando internamente a más profesionales en este sentido. Y también cada vez hay más proveedores externos con capacidad de ayudaros en el acompañamiento a lo que puede ser un proceso de transformación analítica o también en acarrear incluso proyectos que puedan ser más complejos, ¿no? En este sentido, la oferta de proveedores, si buscáis por Google, veréis que también es cada vez más grande. Entonces, aunque el talento aún escasea un poco, cada vez, tanto por oferta formativa como por proveedores, va increciendo. Bien, explicado esta parte inicial, vayamos a ver algunos casos concretos, creo que tengo 4 o 5 casos, de pymes o empresas españolas que hemos anonimizado que están consiguiendo transformarse o generar unos primeros resultados en base a utilizar los datos y el análisis por detrás. Entonces, un primer caso es de una empresa industrial donde el reto que os planteo aquí y que tenían era el de reducir desvíos en la producción a partir de visualizar el dato. ¿Sí? Esto es una empresa que vende tanto a B2B como a B2C, de fabricación, de montaje de piezas, ¿vale? Alrededor de 50 millones de euros de facturación y clientes en ámbito de todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían aquí? Bien, pues tenían desvíos sistemáticos entre lo que preveían que iban a producir y lo que producían realmente. Entonces, esto tiene unas consecuencias pues, a nivel de toda la cadena de valor.
pues que acaban repercutiendo en el poder estar entregando o no a tiempo todos los productos al cliente y hacerlo de la manera más productiva posible. Entonces, unas observaciones que ellos hicieron es que la extracción y análisis de la información era muy costoso, pues porque se tenía que sacar del ERP esta información, cruzar entre varias extracciones, montar el análisis manualmente en Excel, y esto conllevaba que el ejercicio solo se hacía una vez al mes. Además, la información que suministraba el ERP era muy agregada y no permitía realmente ver el detalle de que podía explicar determinados desvíos en un momento puntual del tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución aquí que se llevó a cabo? Bien, la solución fue introducir algo de tecnología en lo que era la línea de montaje para poder recolectar más datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues introdujeron pistolas para recolectar más pasos dentro de lo que era el camino de la orden de trabajo. También se habilitó un ordenador en el que el operario podía documentar, a partir de un formulario en Excel, pues cualquier incidencia que ocurriera y cualquier parada de la máquina que pudiera estar ocurriendo, y también incluso con la justificación, ¿no? Pues porque ha habido que se ha encallado algo o porque paro porque voy al baño incluso. Entonces, con esto, lo que hicieron fue montar un cuadro de mando en tiempo real que se nutría de estos datos y mostraban en una pantalla, que de hecho os la he puesto aquí, arriba en la imagen a la derecha, se ve una pantalla dentro de la línea de montaje, que lo que está mostrando es lo que están produciendo ese día y viendo cómo van respecto a la producción real contra la producción que estaba prevista. Finalmente, este cuadro de mando tiene una parte pública y una parte privada. La parte pública es la que muestra en esta pantalla y la parte privada tiene más información y le permite al jefe del turno hacer un análisis pormenorizado cada día en vez de una vez al mes de qué es lo que ha ocurrido. Entonces, simplemente con esto, o sea, que no es poco, el poder introducir elementos de tomar más puntos de datos en el proceso, montar el cuadro de mando, compartirlo con los empleados y darle más herramientas al jefe del turno para analizarlo, se ha conseguido mejorar la comprensión sobre ineficiencias y cuellos de botella que podían existir. Se tiene ahora mayor capacidad de incidir sobre incidencias en el mismo día y de facto se ha conseguido regularizar la producción real con la previsión, y esto también acaba teniendo un impacto en lo que es un incremento de la productividad general de lo que es la línea. Entonces, esto, como proyecto de éxito por el por el esfuerzo versus impacto que está teniendo, ahora se está haciendo el roll-up en todas las líneas de montaje que tienen, intentando transmitirlo a otras partes de la organización. Es decir, el concepto aquí es el visualizar el dato y hacerlo disponible a todos ayuda a mejorar la performance de las distintas partes del negocio. Otro caso que tenemos aquí es en el mundo de los servicios, un cliente que tenemos en el mundo del software que han conseguido mejorar el servicio de atención al cliente, incrementar la rentabilidad de sus clientes a partir del análisis. En este caso es una empresa de software de gestión de apartamentos turísticos que vende sobre todo en España, en Francia y en Italia, también en el resto del mundo, pero estos son como sus mercados más fuertes. Entonces aquí el problema que tuvieron es que cuando esto es una empresa familiar y en el momento en que la empresa empezó a crecer de forma más fuerte, también se disparó la tasa de caída de clientes. Entonces, aquí, hablando con ellos, lo que llamaba la atención es que la atención al cliente no se podía medir, ¿no? Es decir, no se podía medir realmente pues, cada cliente cuántas veces llamaba, cuántos mails enviaba, cuánto tiempo se tardaba en responderlo, cuánto tiempo se tardaba en atenderlo, el grado de satisfacción del cliente, ¿no? Y lo que se intuía es que clientes rentables se estaban yendo y que clientes poco rentables pues, nos consumían muchos recursos. Pero esto era una intuición porque no se estaba midiendo realmente la rentabilidad del cliente. Entonces, aquí
lo que hicimos fue, por una parte, recomendar la introducción de una tecnología de gestión de tickets, que lo que hacía es que en vez de trabajar esto con buzones, pues se trabajara con una tecnología que integrara las distintas incidencias en un mismo sitio. Y muy importante, cuando analizamos las distintas tecnologías, aquí lo que recomendamos es utilizar una que permitiera hacer el volcado de datos posterior. Y con esto lo que conseguimos hacer es traer todos los datos, tanto de este sistema de gestión de las incidencias, como los datos también de la telefonía IP, como los datos del CRM interno que tenían con datos de sus clientes, los traímos en un mismo sitio y conseguimos sacar un cálculo de la rentabilidad real de los clientes. Generamos una segmentación de estos clientes en base a la rentabilidad y a partir de aquí se modificaron criterios en la política de cobro, es decir, empezando a realmente facturar a aquellos clientes que estaban siendo poco rentables y que casi que ni nos interesaba tener por las horas de más que estaban consumiendo. Y esto realmente pues tiene un impacto a nivel de conseguir pues que los clientes estén actuando en la línea que la empresa buscaba. Y finalmente aquí una cosa con la que se está trabajando ahora es con un algoritmo de priorización automática. Es decir, como que tenemos los datos y a los clientes segmentados y ya unos criterios claros de cómo queremos atender a los clientes y asegurarnos que aquellos clientes que más nos interesan están más bien atendidos, lo que estamos desarrollando ahora es un algoritmo que prioriza esto automáticamente y pone adecuadamente a los clientes en cola. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido aquí, lo que ha conseguido esta empresa? Bien, pues aumentar la rentabilidad del cliente medio, reducir la tasa de caída de clientes, detectar de forma rápida también clientes que pueden tener un factor de riesgo importante y también, de rebote, el poder detectar también pues, buenas y malas praxis que se están dando a nivel de equipo de soporte. Otro caso. Perdón, sí. Roger, me sabe mal cortarte, simplemente comentar a los asistentes que recordar que tienen un chat abajo en la parte derecha de sus pantallas para hacer comentarios o preguntas que luego iremos leyendo después de que acabe Roger su presentación. Y ahora sí puedes seguir. Gracias. Bien, perfecto. Otro caso que tenemos aquí es uno en el mundo de la restauración. Sí, esto serían unos restaurantes que tienen abierto el canal online con bastante fuerza. Y aquí lo que pusieron en funcionamiento fue, digamos, una gestión analítica de lo que es la cocina, ¿vale? Entonces, esto es básicamente una cadena de restauración online de ámbito nacional. Aquí el gran problema que tiene la restauración es, ya con la similitud del caso actual, ¿no? Es de allanar la curva. En este caso, allanar la curva de la producción para cubrir toda la demanda minimizando la merma. Es decir, si vemos el gráfico de arriba a la derecha, hay una hora pico en la que se producen que la gente quiere comer, ¿no? Y está muy concentrado entre las 9 y las 11. Entonces, si tenemos que producir todos los pedidos que entran en el momento en el que entran, tenemos que tener muchas personas en la cocina. Mientras que si somos capaces de preproducir lo que vamos a necesitar en el momento pico, pues podemos realmente allanar esta curva y con menos personas dar un servicio de igual o mayor calidad. Aquí Entonces, lo que se vio es que había realmente unos patrones estacionales muy claros, es decir, había unos pues, en función del día de la semana, de si es festivo o no, de periodos vacacionales, de la meteorología, de los eventos que se producían, vimos que se podían modelizar bastante bien lo que era la curva de la demanda. Si aquí pues, tenéis un ejemplo de lo que es esta curva, de lo que sería una curva de la demanda. Entonces, en este caso, lo que esta empresa hizo fue montar un algoritmo de previsión de la demanda que, aunque no fuera perfecto, aunque no fuera muy sofisticado, porque
Pues porque al final las pymes tenemos los datos que tenemos, pero les servía como tener un primer punto de partida que ya recogía parte de la estacionalidad y parte de la tendencia que se estaba produciendo a partir del dato histórico. Entonces, en base a esto, se construía lo que era el punto de partida de qué es lo que se debía tener preproducido de que seguro que iba a entrar como un pedido más tarde. En base a esta información de lo que debía preproducirse, se guiaba a la cocina. Y con esto realmente, pues se consiguió gestionar a la cocina de una forma en que no se trabajaba tanto por la intuición de lo que el cocinero, por su feeling, pues decide hacer, sino que al hacerlo más basado en datos, pues se consiguió reducir la merma, incrementar la capacidad de respuesta a estas horas puntas y también ser una cadena de restauración con mayor rentabilidad que bastantes otras cadenas. Entonces, con esto, pues la curva de crecimiento de este negocio ha sido bastante grande. Bien. Otro caso, me voy ahora al ámbito del retail. Esto de aquí sería una empresa de comercio de complementos, tanto a nivel online como sobre todo a nivel online. Hay un poco de offline también, y sobre todo en lo que es el ámbito nacional, aunque también tienen clientes fuera. Entonces aquí, básicamente, el gran reto que tenían era que ellos están dedicando un gran esfuerzo a lo que eran el esfuerzo de comunicación online, pero esto, aunque claramente, pues si tenían un crecimiento en lo online y en las ventas online y también en los seguidores que tenían en las redes, pues parecía que había una relación, pero no podían imputar realmente una relación clara y contundente entre lo que era una acción de publicidad y un retorno real en lo que podrían ser ventas concretas. Entonces, con observaciones, pues esto, ¿no? Las ventas y acciones no se pueden relacionar bien, y también que hay determinados comentarios o determinadas interacciones digitales que usuarios hacen con nosotros, que como que hay un volumen tan grande, es difícil atenderlos a todos, y lo que se detectó también es que pues incluso a veces les comentaban influencers, y estos influencers quedaban desatendidos, no se estaba aprovechando toda la potencia de poder dar una respuesta fuerte a nivel online para maximizar la oportunidad que suponía a nivel de difusión, ¿no? Entonces aquí, pues lo primero que se hizo fue montar un almacén de datos integrando las fuentes, ¿no? Pues del sistema de ventas, también lo que utilizan para gobernar el stock, y también lo que son, en este caso, los datos de Instagram. Se puso todo en una misma base de datos, y con esto lo que se hizo es analizar pues qué posts o qué stories, qué acciones de publicidad, ¿no? Al final, pues tenían mayor impacto a nivel de venta del producto. Y esto de alguna forma ayuda a tener un guideline de cómo vale la pena trabajar o no. Aparte de estar visualizando el cómo interacciona y el impacto que tienen determinados esfuerzos en un medio digital en después el resultado en ventas. Otra cosa aquí en la que se está trabajando es en levantar alertas sobre la interacción con influencers. Es decir, que cuando un influencer, alguien que tiene más de 15.000, 20.000 seguidores, nos dice algo, levantemos una alerta de que esta persona nos ha dicho algo y podamos ofrecerle algo, podamos responderle para conseguir maximizar el impacto que pueda tener esta comunicación que ha abierto esta persona. Entonces, todo esto se puede hacer con la información que el propio Instagram, que el propio motor de e-commerce nos están facilitando. Simplemente, pues,
integrando estos datos en una base de datos y automatizando el algoritmo que va revisando lo que está pasando en tiempo real y va levantando pues estas alertas y va reejecutando estos análisis para ver y clasificar qué postes están siendo más relevantes. Entonces, bueno, pues en este caso, mejor entendimiento de las dinámicas del negocio, entender también pues en qué momento los clientes se están conectando o no en función del día y la hora de la semana para poder optimizar las acciones a realizar, optimizar también las promociones y contenido publicado e incluso el producto al que hacen referencia y mayor explotación a lo que son las interacciones con los influencers. Bien, y ya por acabar, a nivel de casos, aquí hay un caso de un departamento de policía de una ciudad de aquí Cataluña, en el que lo que se preguntaban era dónde deberían colocar las patrullas de forma óptima, ¿no? O sea, un ayuntamiento al final pues tiene el cuerpo de la policía municipal, tienen un número de patrullas determinado y estas patrullas, pues algunas pueden estar en comisaría, otras están dando vueltas por la ciudad. Y en función de dónde las colocamos, podemos tener un efecto reductor, por un lado, de lo que puede ser la acción delictiva y, por otro lado, pues puede haber una mayor capacidad de respuesta a un determinado incidente que pueda ocurrir. Entonces, aquí lo que se veía es que se trabajaba sobre todo por intuición, una intuición muy solvente porque era fruto de la experiencia y de muchos años de conocimiento, pero sobre todo a nivel de intuición. Y que lo que era un análisis sobre mapas se hacía sobre todo para la gestión del día a día, o sea, viendo en tiempo real las patrullas y pudiendo responder a cosas que estaban pasando en tiempo real, ¿no? Pero lo que era analítica sobre realmente qué delitos están pasando, dónde estaban las patrullas, cómo el tiempo de respuesta que hemos tenido ha sido eficiente o no en una configuración versus otra configuración, esto realmente no se hacía. Se hacía en todo caso una vez al año, pero a un nivel muy agregado de información. Y ahí, sobre todo, la razón era por un tema de dificultad en la gestión de el gran volumen de datos que esto suponía, porque al final pues, el volumen de datos de la posición de la policía de toda la historia, minuto a minuto, pues claro, ocupa mucho espacio, ¿no? No se puede gestionar en un Excel. Entonces, aquí una primera cosa que se hizo pues, fue precisamente el visualizar la presencia policial versus los hechos delictivos, para entender precisamente si más presencia policial realmente significaba reducción en los hechos delictivos y también ver si mayor presencia policial significaba llegar más rápido o no a cubrir la incidencia. Y esto de alguna forma, lo que el hecho de traer todos estos datos en una base de datos de tecnología adecuada para gestionarlos y visualizarlo en un cuadro de mando, como se ve pues, en la parte de la derecha, permitió pues, hacer este análisis y dar esta información que ellos nunca habían tenido y optimizar pues, cosas como también, ya a nivel, por dar un ejemplo, el dónde se están colocando los radares, ¿no? Y después pues, está también el tema de análisis de las variaciones de criminalidad en función de presencia policial o no, incluso pudiendo hacer propuestas de colocar las patrullas en sitios distintos y ver si se han producido efectivamente, pasados 2 meses, cambios en la generación de delitos o no. Entonces, pues aquí, a nivel de algunos beneficios, identificación exacta de zonas complejas de la ciudad, poder justificar también a ciudadanos y asociaciones que realmente hay policía haciendo el trabajo en sus zonas. Y esto era un tema que también era el hecho de poder visualizarlo, era la justificación también para su cliente, en este caso la ciudadanía, de que se estaba trabajando bien. Y después, bueno, pues hay 2 objetivos que están en construcción, que es la parte de poder hacer una asistencia artificial en la optimización de las rutas de los agentes
y de reducir la ratio de hechos delictivos por agente. Este caso, que lo pongo también de la policía para salirnos un poco de lo que puede ser una pyme, ¿no? Pero al fin de cuentas funciona bastante como una pyme, no deja de ser una empresa, una organización relativamente pequeña, con una gestión menos profesionalizada, por decirlo de alguna forma, que una gran multinacional, y que también están haciendo sus pasos en introducir este tipo de técnicas. Y al final aquí, el hecho de dónde deberíamos colocar las patrullas de forma óptima es la pregunta que se respondería a la policía, pero en otras empresas sería dónde deberíamos situar, por ejemplo, nuestros vehículos de forma óptima en el caso de una empresa de movilidad compartida, o podría ser donde deberíamos situar nuestros productos en distintos almacenes para asegurar la mayor fluidez de nuestra cadena. Bien, entonces, acabados los casos, comento ahora brevemente distintas líneas de trabajo que hay a nivel data-driven actualmente en empresas, cómo adquirir esta información que debe permitirnos trabajar y cómo se estructura el dato y qué necesitamos a nivel de infraestructura. Entonces, a nivel de líneas de trabajo en el ámbito data-driven, ¿no? Y ordenadas por complejidad. Lo primero sería disponibilidad del dato y estructura del mismo. Esto significa el poder tener el dato en un formato que sea explotable y utilizable por un analista. No es suficiente tener, por ejemplo, yo tengo muchos mails, ¿no? Y se podrían analizar todos mis mails, ya, pero si los tienes en Outlook, no podemos sacar la información, o sea, no se pueden analizar directamente. Previamente se tienen que volcar a un sistema que le permita a un analista entrar en unas tablas y trabajar esto de forma agregada y no recorriéndolo una a una desde lo que sea el software en el que se ha generado la información. Entonces, hay una primera gran parte que pasa por hacer disponible el dato interno de nuestra empresa para que se pueda analizar. Y otra parte muy importante y que también es realizable y cada vez también es más factible es la parte de incorporar datos externos. Esto significa pues datos de movilidad, datos de renta en distintas zonas geográficas, datos demográficos de cómo pueden ser mis potenciales clientes en distintas zonas. Un segundo bloque es el de automatización de procesos y reglas. Y esto es que muchas veces nosotros ya tenemos reglas de negocio en la cabeza de cómo determinadas cosas deberían funcionar, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo deberían, en el caso que he comentado antes de la atención al cliente, y a qué clientes atendemos antes. Pues el primer enfoque con este cliente no está siendo un algoritmo de machine learning sofisticado que decida cómo priorizamos a nuestros clientes. El primer prototipo es una heurística que define en función del segmento, rentabilidad del cliente, tiempo que hace que se espera, pues va recolocando los clientes en la cola. Esto es un proceso automatizado, ¿sí? Pero aquí no hay nada de inteligencia artificial. Es bastante más sencillo y ya aporta una gran parte de valor, mucho más que el confiar ciegamente en que una persona que está en la operativa de su día a día lo priorice adecuadamente. Y después están también pues, procesos de extracción, ajustes en Excel manual de datos y después integrarlo en un PowerPoint, por ejemplo. Estos también son procesos que normalmente se pueden automatizar bastante bien. Otro gran ámbito de trabajo es el ámbito del Business Intelligence. Esto es la visualización de datos en cuadros de mando para la toma de decisiones. Es decir, pues coger los datos que en vez de sacarlos del RP haciendo una extracción en Excel y después lo cruzamos y lo montamos, pues que se nos visualice automáticamente en un software, que nos lo presente de forma gráfica, que nos permita filtrar los datos rápidamente, que nos permita cambiar las visiones temporales y que de alguna forma nos permita respondernos a las preguntas que tenemos con datos de forma muy rápida, sin tener que perder media hora para
poder sacar simplemente el dato que va a sentar la base de la respuesta. O herramientas que nos permitan simular escenarios que imaginamos posibles en el futuro. Y ya en ámbitos más sofisticados, pero también asumibles, están temas de modelización básica. Esto puede ser analítica descriptiva, ¿no? El observar, por ejemplo, la repetición de nuestros clientes y entender pues, cuáles son los clientes que más nos repiten, cuáles son los clientes que menos. Si lo que le hayamos vendido por primera vez a un cliente contribuye a que nos repitan más o menos. Esto sería un análisis descriptivo. Después tendríamos análisis diagnóstico, que es el que realmente nos da una diagnosis de cuál es la salud de nuestro negocio en base a determinadas métricas que estamos pudiendo encontrar, incluso definiendo determinadas métricas que nos ayuden a, de forma rápida, poder estar gestionando nuestro negocio. Y finalmente habría esta parte más de modelización para la transformación del negocio, que serían las capas de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Es decir, por ejemplo, analítica predictiva sería, en el caso del restaurante, el poder estar haciendo unas previsiones de la demanda que van a cambiar el cómo nosotros estamos haciendo nuestra producción. O en analítica prescriptiva sería el momento en el que Netflix, por ejemplo, decide que las recomendaciones que nos está dando de qué es lo que debemos ver, pues nos las está dando un algoritmo que nos está perfilando a nosotros automáticamente. Esto sería como la capa más sofisticada, la capa en la que realmente dejamos que la máquina esté ocupándose de partes centrales, troncales de nuestro servicio, porque puede estar dando un mejor servicio que simplemente la norma básica que definamos para todos igual en un proceso automatizado. Entonces, digamos que todo el bloque que está en verde serían temas más de optimización analítica, que es donde se encuentran la mayor parte de las organizaciones, pero la buena noticia es que casi todas las cosas que están en la área verde, cualquier organización, cualquier pyme, las puede empezar a hacer consiguiendo grandes resultados. Después tenemos la parte que está más en azul, que sería la parte de transformación analítica. Entonces, estas de aquí son áreas que tienen que ir viniendo poco a poco, que ya las iremos desarrollando una vez nos vayamos sintiendo confortables con las partes que están más a la izquierda. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué tecnologías nos pueden ayudar a recabar datos, ¿no? Yo he hablado antes de que las tecnologías a día de hoy se hablan las unas con las otras y que podemos apalancarnos en esto para descargar pues, nuestros datos. Entonces, aquí básicamente os he dado algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, en RP, que sería el software de gestión de recursos a nivel corporativo. Pues Odoo es un RP software libre, SAP es un RP tradicional. Ambos, en sus versiones más modernas, tienen precisamente estos web service o API que nos permiten descargar automáticamente todos sus datos. CRMs, pues Pipedrive es uno más moderno, Salesforce es uno más tradicional. Motores de e-commerce. Si hacéis un e-commerce a día de hoy, seguramente será más interesante que trabajéis sobre un motor de e-commerce existente, entre otras cosas, no solo porque ya tienen la operativa definida, sino porque también tienen la estructuración de los datos para que los podamos descargar y podamos actuar después también subiendo datos ahí de forma muy automatizada y muy bien modelizada. Gestores documentales en los que podemos tener Excels a partir de los cuales coger información. Softwares de gestión de incidencias, ¿no? Pues esto que decía de la gestión de tickets, no trabajemos todo con Outlook y con Mail, sino acostumbrémonos a tener softwares para precisamente gestionar bien la atención al cliente de forma estructurada y después poder descargar estos datos. Softwares de mail marketing, de redes sociales, como podría ser el caso de Instagram, y sin olvidarnos de nuestras propias bases de datos, de las que también podemos sacar información. Y ya acabando con esta parte más técnica, después ya entro a unas recomendaciones más light y ya terminaremos el webinar. ¿Cómo estructuramos un sistema informacional basado en tecnologías de estas de la nube que comentaba? Pues como en este caso sería en Amazon Web Service, que es de hecho con quien nosotros más trabajamos. Bien,
nosotros tenemos un software empresarial, ¿no? Pues tenemos unas bases de datos, podemos tener un CRM como Salesforce, podemos tener el ERP, podemos tener Excel, ¿sí? Tenemos un ecosistema de softwares empresariales que no se comunican de forma, o que no nos permiten analizar la información de forma conjunta los unos con los otros. Entonces, como que la riqueza de los análisis normalmente se produce cuando cruzamos los datos, lo que hace un sistema informacional, que será toda la línea de abajo, que ahora iré dibujando, lo primero que hace es descargar estos datos en un data lake, en un lago de datos. Esto es básicamente descargar ficheros, extracciones de las aplicaciones de forma automatizada en un disco duro que tenemos en la nube y que lo va concentrando todo. Entonces, del data lake, esta información se modeliza, de este lago de datos se modeliza y se carga con unas determinadas transformaciones en un almacén de datos. Un almacén de datos no deja de ser otra cosa que una base de datos bien estructurada en la que integramos todos los datos de nuestros distintos softwares empresariales en un formato en que un analista puede explotarlos. Entonces, del almacén de datos, una primera cosa que podemos hacer es visualizar y consumir estos datos con Business Intelligence, con estos cuadros de mando, con estos dashboards que nos permiten filtrar y trabajar fácilmente y rápidamente la información. También desde el almacén de datos es desde donde nosotros podemos hacer modelización, es decir, donde podemos utilizar herramientas de análisis como Python. Podemos utilizar también ordenadores, o sea, servidores en la nube para ejecutar estos algoritmos de Machine Learning que podríamos haber hecho, e incluso podemos trabajar con algoritmos ya entrenados que nos ofrecen determinados proveedores, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un caso en el que estamos trabajando, en el que estamos utilizando la API de visión de Google para sacar información de envases de gran consumo, porque podemos simplemente con una foto sacar mucha información. Y esto ya hay un algoritmo entrenado que existe y que se puede utilizar a un precio muy competitivo. Por ejemplo, lo mismo para el caso de extraer el sentimiento de determinados textos. Entonces, una vez se han ejecutado estos modelos y se han computado estos algoritmos, se vuelca de nuevo la información al almacén de datos y esta información puede utilizarse para enviarla de vuelta al software empresarial. Por ejemplo, imaginamos que hemos hecho una segmentación de los clientes y en función del segmento de cliente le ofrecemos una cosa u otra. Pues subiríamos esta información al software empresarial que es relevante que tenga esta segmentación para que la pueda utilizar. ¿Sí? Esto sería un poco el esquema global. Software empresarial sería lo tradicional que tenemos y que no se comunica con ello. Todos los otros puntos, lago de datos, almacén de datos, cómo lo visualizamos con Business Intelligence y la parte de modelización, sería lo que configura un sistema informacional que nos permite explotar esta información. Entonces, todo esto con tecnología tradicional tendría un coste muy elevado. Con tecnología en la nube, y ahí es sin compartir recursos, es decir, todo propietario vuestro, estaríamos hablando entre unos rangos de unos 100, 600 euros al mes, asumiendo 5 usuarios de negocio utilizando Business Intelligence y 2 data scientists empezando a modelizar esta información, ¿vale? Entonces, ya terminando, que me voy acercando a la hora, algunas recomendaciones para empezar a andar. Bien, la primera es que cuando busquéis casos de uso de lo que puede ser técnicas analíticas para mejoras de partes de vuestro negocio, buscar enfoques híbridos entre el conocimiento humano y lo que os puede aportar una máquina. Es decir, en la mayoría de casos, con la información que tendréis, la máquina no será capaz de valerse por sí misma, de tomar decisiones por sí solas y que le permite aprender completamente de forma autónoma. Buscar realmente casos en los que la máquina os ayude a preparar
o a tener un punto de partida que os ayude a tomar mejor determinadas decisiones. Buscar este híbrido entre lo que la máquina puede hacer mejor y lo que nosotros podemos hacer mejor. No le exijáis a la máquina de entrada que os dé resultados perfectos porque no funciona, no va a ser el enfoque más adecuado. Después, empezad a almacenar todos vuestros datos, ya que serán la base para alimentar los algoritmos de mañana. Esto nos pasa con algunos clientes que tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no tienen el histórico al nivel de granularidad que nos iría bien para realmente poder estar trabajando. Entonces, hay algunas empresas a las que simplemente nos podemos limitar a aconsejarles que empiecen a almacenar los datos y estructurar el cómo van a almacenar estos datos para de aquí 2 años realmente poder empezando a trabajar determinados problemas que les preocupan. Sí, el espacio es caro si se interpreta como un centro de coste, que es la visión tradicional, pero es que realmente es el recurso, es el nuevo petróleo, es lo que nos va a permitir funcionar en el mañana. No contratéis tecnologías que no se hablen fácilmente con otras. Es decir, si estáis en un proceso de incorporar un ERP, un CRM, un sistema de gestión de tickets, un gestor documental, sobre todo, exigir a los proveedores que estéis sondeando que la información se pueda extraer fácilmente, que se pueda consumir automáticamente a través de una API o de un web service, porque esto es lo que nos va a garantizar que podamos posteriormente hacer este tipo de ejercicios que estábamos comentando anteriormente. Si no, será imposible acceder a la información. Considerar seriamente la nube para vuestros servidores y tecnologías de análisis. Es decir, tener vuestros servidores en el sótano de la empresa, por decirlo de alguna forma, que es el enfoque tradicional, puede tener sentido en el ámbito también operacional, que ya tenemos ciertas tecnologías que ya las tenemos puestas, puede tener sentido en determinados sectores, pero hay muchos otros sectores en los que realmente os podéis beneficiar muchísimo si toda esta parte analítica la hacéis directamente en la nube. ¿Por qué? Bien, porque es más escalable, podréis empezar con inversiones mucho menores, porque es fácilmente modernizable y la tecnología está cambiando mucho y se está sofisticando muy rápidamente. Cuando trabajáis en la nube podéis cambiar con pocos clics, por decirlo de alguna manera, a infraestructuras tecnológicas más modernas y es también más seguro, es también más fácil de mantener que un enfoque tradicional. Finalmente, la gran cosa que siempre nos preguntan es la de la seguridad. ¿Es segura la nube? Bien. Es bastante más segura en muchos casos la infraestructura en la nube que puede tener Amazon Web Service, por ejemplo, que la que podamos tener en nuestros servidores, en nuestra propia fábrica, que tengan ya 5 años de edad y que no tengan el mantenimiento que ya está llevando, ya está acarreando el equipo de infraestructura como servicio de uno de los grandes proveedores que comentaba antes. Penúltima slide. Incorporad talento, ya sea formando o contratando. Es decir, el factor humano es totalmente necesario en el poder explotar oportunidades analíticas en vuestros negocios. Las máquinas pueden procesar la información, pero necesitan que alguien les diga qué es lo que se tiene que hacer. Necesitamos poder traducir lo que es la necesidad de negocio en algo que una máquina realmente pueda procesar y nos pueda como preparar la información para que la digiramos, ¿no? Entonces, mi gran recomendación es que busquéis perfiles de traductores entre lo que son estas necesidades de negocio y técnicas. Es decir, profesionales que entienden de negocio los hay, y profesionales que entienden de la técnica también es relativamente fácil encontrarlos, pero el profesional mixto que entiende de ambas cosas y sabe formular el problema que te está transmitiendo un área de negocio en algo que un técnico pueda implementar, es lo que vale más la pena que tengáis in-house, más que no un data scientist puro, por decirlo de alguna forma. Capaces de construir y liderar proyectos. Y finalmente, ya con esto sí que acabo, lanzaros. Se puede y es recomendable empezar por proyectos relativamente sencillos. O sea, dentro de esa escala de complejidad que os he mostrado, no empecéis por la derecha del todo.
empezar más bien por proyectos que podáis encontrar en la parte izquierda y central y conseguir reafirmaros en algunos quick wins que os den resultados rápidos y que generen motivación también al equipo y a empezar a remar en este sentido. No busquéis empezar por proyectos que sean de los más complejos de toda la escala de complejidad. Muy bien, entonces esto es básicamente todo lo que tenía para vosotros hoy y a partir de aquí, si tenéis preguntas o lo que sea, las vais formulando a través del chat y las vamos respondiendo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Roger, por toda tu intervención. Ha sido muy interesante para todos los asistentes. Entonces, yo voy a empezar haciéndote una pregunta que ya teníamos en la inscripción previa de todos los asistentes, que es si hay iniciativas europeas para hacer frente al dominio GAFA. No sé si nos podrías dar algunos datos o si no los ampliamos a posteriori, como prefieras. Que yo conozca y que sea relevante realmente en la comunidad. O sea, si nos centramos en lo que es, por ejemplo, infraestructura como servicio, que sería el gran enabler de lo que puede ser la utilización de datos de forma masiva, digamos que no, que los grandes proveedores son claramente de Estados Unidos y aparecen algunos en China, pero en Europa no estaría apareciendo este player de referencia. Y en el caso de los negocios que tienen concretamente estos players, también me cuesta de identificar. O sea, en nuestro día a día claramente no son los... O sea, en Europa aún no hay esta fuerza que esté liderando para hacer frente al dominio indiscutible que tienen estas empresas en este ámbito. Vale, perfecto. Y bueno, después de toda tu explicación en referencia a los datos, si nos pudieses responder qué dice el Reglamento General de Protección de Datos respecto al uso de técnicas analíticas y avanzadas con datos de nuestros clientes. Es decir, tú puedes estar utilizando libremente los datos de las empresas, hay algunos límites, seguramente les interesará a los asistentes del seminario. Bien, esto es un tema delicado, esto evidentemente. En este sentido, la GDPR, por un lado, lo que exige es que, o sea, en este sentido, primero de todo, comentar que hay expertos mucho más informados que yo, ¿eh? Yo tengo unas nociones fundamentales de la GDPR. Lo que sí que es bastante claro es que, por un lado, es necesario tener el consentimiento del cliente para poder hacer uso de su información, ni que sea a nivel agregado de la misma, y es importante tener este consentimiento explícito. La mayoría de empresas ya lo están haciendo, si no lo estamos haciendo, sin embargo, es bueno que cuando cojamos información del cliente pongamos el disclaimer de que esta información se pondrá en una base de datos y que se podrá trabajar para fines estadísticos, y realmente si no tenemos este consentimiento no podemos utilizar de alguna forma la información personal de estos clientes, sí que podemos utilizar la información no personal de ellos. Y por otro lado, una cosa que sí que se está haciendo mucho en las empresas para salvar precisamente el tema de disponer o no de la información, del consentimiento, es anonimizar completamente la información del cliente. Es decir, si nosotros anonimizamos en este sistema informacional lo que es la información del cliente, a nivel de que no tenemos ninguna información que realmente sea personal de este individuo, es decir, no tenemos el nombre, apellido, email, fecha de nacimiento, es decir, si realmente quitamos estas variables que son claramente personales y nos quedamos solo con las variables que pueden ser pues más un código de postal, que pueden ser las compras que ha hecho con nosotros, o sea, al final la mayoría de variables que realmente son interesantes para las decisiones a nivel de negocio, entonces sí que conseguimos salvar el poder utilizar estos datos para los fines analíticos, porque no haces la identificación del cliente.
Vale, tenemos Dime. perdón, una pregunta de una de las asistentes de Gracie. Dice, hola, ¿cómo hay que hacer e-commerce cuando Amazon es competidor y cliente? ¿Qué es la ventaja competitiva? ¿Cuál es la ventaja competitiva para hacer e-commerce cuando Amazon tiene tantos recursos? Bien, aquí se puede trabajar a nivel de servicio. Es decir, punto uno, Amazon solo tiene la parte de e-commerce, no tiene la parte física, y aquí hay una oportunidad también en lo que puede ser el ámbito físico. Pero más allá de esto, lo que es la plataforma de servicio de Amazon tiene muchas limitaciones de por sí. Es decir, al final el trato que tienes en Amazon es bastante frío. Sí que está muy optimizado en que compras muy rápido, que tienes muchísima oferta, pero en ámbitos concretos la experiencia de compra que te estás encontrando no es la más cálida posible, no tienes tampoco un grado de asesoría significativo. Entonces, un ámbito de oportunidad para e-commerce más pequeños es precisamente el de utilizar el dato que nos están generando los clientes para, ya que tenemos un ámbito más concreto, poder focalizarnos en ver cómo dar una mejor asesoría a nuestro cliente, o el poder segmentar mejor a nuestro cliente dentro de nuestro ámbito concreto, para conseguir definir para ellos experiencias que puedan ser más relevantes y que en Amazon no consiguen obtener, ¿no? Vale, perfecto. Nos has hablado de perfiles de traductores entre las necesidades de negocio y las analíticas. Has dicho que es muy importante para las empresas contratar este tipo de perfiles, pero ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, esto es complejo. La pregunta del millón. Sí. Es complejo. Bien, aquí nosotros estamos, al final es un perfil que sale de recorridos distintos. O sea, tanto hemos visto este perfil saliendo de una carrera más de negocio, como podría ser una administración de empresas, y mostrando un interés tecnológico muy elevado y siendo una persona bastante informada en las distintas tecnologías del ERP, CRM, gestión de incidencias, de gestor documental, de si puedo utilizar Zapier para integrar los datos de un sitio y otro y me lo vuelco en un Excel y me monto unas macros y todo esto. Este tipo de perfil, que viene de un ámbito más de negocio, pero que tiene este interés tecnológico, suele ser un perfil válido como perfil traductor. Mayoritariamente, sin embargo, el perfil que solemos encontrarnos es más el de un ingeniero, un físico, un matemático, una persona más del ámbito técnico-científico que ha entrado en el mundo del negocio y que o bien ha estado algún tiempo en industria o en consultoría, y que por su formación más tecnológica y su experiencia más en el ámbito de negocio, pues de alguna forma consigue tener estas dos visiones y conciliarlas bastante bien. Vale, perfecto. ¿Cómo consiguen las empresas o cómo consigue alguien que quiera hacer todo el proceso que has estado hablando? Introducir un cambio cultural en las empresas o en las organizaciones donde esté trabajando, porque nos has hablado de procesos complejos que requieren de recursos, que requieren de contratación de personas, etcétera. Entonces, ¿esto cómo se consigue transmitir y que las empresas lo lleven a cabo? A ver, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, que cómo se construye el cambio cultural que es necesario para que las empresas puedan llegar a los escenarios que nos has estado comentando. Esto es bastante también la pregunta del millón, ¿eh? O sea, aquí realmente, o sea, cierto es que para conseguir, para conseguir competir en los ámbitos que hemos dicho, claramente los skills tradicionales no nos valen. Es decir, se tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a transmitir a las distintas partes de la organización qué es lo que es posible hacer y qué es lo que no es posible hacer.
porque hay mucha ciencia ficción también y es importante darle realismo a lo que podemos hacer y en qué momentos. Y en este sentido, depende de cuál es el grado de madurez de la organización, la recomendación es una o es otra. Me explico. Si estamos en una empresa en la que tenemos gente muy joven, muy familiarizada con la tecnología, donde el concepto de análisis de datos y lo que se puede conseguir es bastante transversal y todo el mundo lo conoce. Se puede conseguir de forma más descentralizada, simplemente dando a cada departamento de la empresa que se espabile, por decirlo de alguna manera, y que introduzcan a sus perfiles traductores que puedan identificar estas oportunidades y puedan ser más o menos independientes. Otro enfoque es el de poder tener una nueva figura dentro de la organización o como un núcleo dentro de la organización que sea el encargado de hacer que esto tire adelante. Entonces, la ventaja de hacer esto es sobre todo en empresas en las que la organización de forma transversal no está en la era, digamos, de la analítica aún. Uh-huh. El poder tener un grupo de gente o unas personas concretas que vayan por los departamentos evangelizando de lo que es posible hacer, recogiendo proyectos, mapeando oportunidades en distintas áreas de la organización y acarreando estos proyectos, o sea, liderando estos proyectos y consiguiendo los resultados y comunicándolos muy bien, es decir, pues cuando se consigue un éxito, comunicarlo a todos los clientes internos, ir haciendo actualización de en qué se está trabajando y cuáles son las cosas que se han ido consiguiendo, nuevas herramientas que están disponibles, o sea, todas estas ganancias que puede estar llevando a cabo un pequeño grupo dentro de la organización, que lo comunique hacia afuera y que se encargue de proactivamente acompañar al resto en la realización de estos proyectos, es lo que vemos que suele funcionar mejor, que no el dejar que libremente se vaya generando, sobre todo en empresas que ya tienen más recorrido. Entonces, sí que diría también que lo que nos enseñan las publicaciones, que hay sobre temas de data-driven companies, es que es muy importante que la dirección de la organización esté comprometida. Es decir, la transformación de una organización hacia un enfoque más analítico, cuando es apoyada por la dirección general, tiene mucho más éxito. O sea, de hecho, es en las empresas en las que realmente funciona, mucho más que no en las empresas en las que esto se impulsa desde niveles directivos más bajos. Cuando es realmente dirección general que lo está impulsando y que se está esforzando para que esto funcione, uh-huh, es realmente cuando baja a todos los niveles de la organización y cuando hay recursos realmente para que este grupito de personas puedan con credibilidad ir haciendo estos proyectos y consiguiendo los resultados. Vale, tenemos otra pregunta de un asistente, de Elena Moratomoples, que dice: hola, gracias por la presentación, muy útil. La pregunta: si utilizamos las tecnologías de Google Cloud o Amazon, etcétera, ¿ellos pueden a la vez utilizar nuestros datos propios? No pueden. Es decir, ellos podrían llegar a acceder, o sea, realmente ellos podrían llegar a acceder al recurso técnico porque como que hacen el mantenimiento, podrían acceder al recurso técnico, a tu base de datos. Lo que pasa es que piensa que la información de tu empresa está estructurada de forma distinta que la información de otra empresa. Es decir, al final tu información la vuelcas en unas bases de datos que están, digamos, estructuradas según tu lógica de negocio. Entonces, si ellos tuvieran que que modelizar todas las lógicas de negocio de todas las empresas en todos los idiomas, con todos los criterios de negocio, es que es imposible. O sea, ellos para conseguir ser tan eficientes como están siendo, una de las claves es que tienen muy bien modelizada su información. Pero cuando se trata de tu información,
ellos no podrán pasearse por tu información y realmente estructurarla automáticamente y sacar conclusiones. Es bastante más complejo. Entonces, aparte de por todo el hecho legal, de que es totalmente ilegal que ellos accedan a tu información si tú no les estás dando el consentimiento, porque una cosa es Gmail, por ejemplo, que cuando tú firmas las condiciones de uso del servicio, tanto de Gmail como de Google Drive, no de Google Apps for Work, de Google Drive, el que es gratis, estás marcando una casilla que dice que aceptas que Google pueda acceder a tus datos y utilizarlos para hacerte publicidad. Esto significa que básicamente pueden leer todos tus mails. Pero cuando tú contratas la infraestructura como servicio, ellos no te están poniendo esta cláusula en ningún sitio. Ellos lo único que están haciendo es, te están vendiendo una base de datos que están poniendo en su servidor para optimizarse también a nivel de costes ellos. Entonces, el tick que estás marcando es que cuando tú les consientas por razones de mantenimiento y solo es por razones de mantenimiento, ellos podrán conectarse a tu recurso. Pero digamos que no, lo que es la información de nuestro negocio está a buen recaudo en este sentido. Ellos no la van a utilizar para aprender ni para hacer cosas. Vale, perfecto. Vale, tenemos otra pregunta de Ana López. ¿Cuándo cada vez es más importante colaborar para competir? ¿Es estratégico compartir estas soluciones entre varias entidades y empresas? No sé si quieres que te la vuelva. Sí, a ver, vuelve un momento. Sí. Cuando cada vez es más importante colaborar para competir, ¿es estratégico compartir estas soluciones entre varias entidades, empresas o empresas? Sí, yo creo que sí. Es decir, por ejemplo, imaginemos el mundo de la gran distribución, ¿no? Por ejemplo, que tenemos a proveedores, tenemos a distribuidores, tenemos a fabricantes, ¿no? Y tenemos de hecho una organización, ¿no? Pues en este caso, que es en el caso de España es ICOC, pero es una organización a nivel mundial que genera el estándar de los códigos de barra, que nos permite hablar el mismo lenguaje, y hay el código EAN que permite que todos los productos en cualquier distribuidor pues tengan el mismo código y se pueda funcionar fácilmente. Imaginaros que los códigos de cada distribuidor y fabricante fueran distintos, y que para cada distribuidor, que en Carrefour y en Mercadona y en otro sitio, pues tuvieras que etiquetar tus productos distintos. Sería totalmente inconcebible. Bien, en el caso analítico, esto es un poco similar. Es decir, ahora mismo se está produciendo el hecho de que cuando se está empezando, muchas cosas se están trabajando, cada uno va a la suya y se modeliza sus datos. Cierto es que en el momento en el que se estandarizan estándares, ¿no? Por decirlo, o se comparte información y se concentra en un único sitio, lo que se consigue es reducir esta ineficiencia, y que una cosa que al final es la misma para 100 empresas distintas, pues se pueda hacer una sola vez y reducir mucho el coste que esto tiene. En este sentido, proveedores de softwares de Business Intelligence, al fin y al cabo, ya un poco lo están haciendo al modelizar, por ejemplo, que la estructura de datos que vas a tener de tus datos en Facebook, de tus datos en Shopify, de tus datos en el ERP que utilices, si ellos tienen el conector desarrollado, será el mismo para ti que para cualquier otra empresa. Y esto hace que, de alguna forma, se consolide en una base de datos con la misma estructura y será más fácil compartirlo. Pero sí que es verdad que esto es un ámbito en el que claramente sería muy interesante que determinadas organizaciones, pues tipo en este caso una ECOC o los integradores tradicionales de información sectorial, pues vieran formas de integrar estos datos y compartirlos para precisamente hacer el trabajo menos veces. Sí que aquí hay cosas, pues por ejemplo, si a mí me consta en el sector de los seguros, por ejemplo, la entidad que se llama IFEA sí que está haciendo esto de alguna forma, está integrando datos y los está compartiendo de forma sectorial, y
y sí que empiezan a haber estos esfuerzos, ¿no? En el tema de las Smart Cities, por ejemplo, también hay una tecnología que está a disposición de los ayuntamientos que les permite a todos pues, integrar los datos que vienen de distintos sensores en una misma tecnología y que después se busca la información con los mismos estándares. Y esto está simplificando el que una solución que podamos desarrollar para un ayuntamiento pues de forma fácil sea totalmente replicable en otro ayuntamiento. Porque si no, ciertamente es cierto que el coste de replicar esto, si no hay estándares, es mucho más elevado que en el caso en que sí que tienes estándares definidos. Vale, y ya para finalizar la última pregunta, ya te liberamos del seminario. En estos momentos de incertidumbre que vivimos, de hecho estamos haciendo este webinar cada uno desde nuestros domicilios privados, ¿por qué apostar por estos modelos matemáticos? Bueno, ya, sí. Bueno, vamos a ver cómo respondo. Si no quieres responder, lo dejamos para... No, está bien. Es decir, aquí yo diría que los modelos matemáticos, o sea, hay modelos de distintas tipologías, ¿no? Hay unos modelos que nos ayudan a hacer clasificaciones dentro de los datos que tenemos, ¿no? O sea, clusterizar los datos que tenemos. Hay otros modelos que nos ayudan a encontrar la relación que hay, las correlaciones que hay entre determinados datos. Hay modelos que nos ayudan a, pues, poner unos datos en función de otros para entender las dependencias. Hay otros modelos que nos permiten hacer proyecciones en base a la información temporal, ¿no? Información de otras cosas que han pasado en momentos anteriores del tiempo, sacamos la autocorrelación y proyectamos con modelos de previsión de series temporales. Hay modelos de autoaprendizaje que son estos del reinforcement learning, que lo que hacen es al final optimizar una función de coste. Entonces, de toda esta batería de modelos que he dicho, ahora mismo es cierto que, por ejemplo, si tenemos que hacer unas proyecciones de las ventas que tendremos a medio y a largo plazo, pues probablemente los modelos que hace 2 meses hubiera recomendado, que son modelos híbridos entre Machine Learning y modelos de previsión de series temporales, ahora mismo no van a funcionar muy bien. Y es porque los modelos matemáticos aprenden de lo que ya ha pasado. Y lo que está pasando ahora tiene una volatilidad que es muy grande. O sea, de hecho, el IBEX está a niveles de 6.400, 6.500 puntos ahora mismo y hace un mes estaba a 10.000 puntos. Es decir, la caída es gigante y la volatilidad que tenemos diaria es muy grande. Entonces, la gran incertidumbre que tenemos hace que modelos de proyección en el tiempo ahora mismo sean bastante delicados de utilizar. Es decir, igual es mejor esto, pues intentar focalizarnos más en proyecciones más a corto plazo o aplazar estas proyecciones, estos ejercicios de proyección más a largo plazo. Sin embargo, toda la otra batería de modelos que he dicho, cosas más de clasificación, ¿no? Pues clasificar los mails que nos están enviando los clientes y en base al contenido de lo que nos están diciendo y el sentimiento de si me transmiten que están enfadados o no, yo tomar decisiones. Pues esto es independiente del momento en que estamos viviendo, esto no tiene afectación. Modelos de reinforcement también, de si determinados tratamientos ayudarán a prever... O sea, si determinadas acciones que yo pueda hacer como un tratamiento para prever que un cliente se me vaya, pues funcionan mejor o peor. Pues el modelo va a aprender igualmente ahora y me puede dar buen feedback igualmente. Entonces yo diría que hay un conjunto muy concreto de modelos que ahora mismo yo los cogería con pinzas y que tenemos que volver a coger el piloto manual, digamos, no podemos ir con piloto automático. Pero hay muchos otros modelos que creo que siguen siendo vigentes y siguen siendo explorables y se puede trabajar del todo con ellos.
Vale, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por tu participación y por haberte brindado a explicarnos durante más de una hora todos estos conceptos. También doy las gracias a todos los asistentes que nos han seguido durante esta hora y media. Aprovecho para recordaros que el viernes a esta misma hora, a las 10 de la mañana, haremos un seminario sobre aspectos legales y normativos y ya os avanzo que dado el gran éxito que están teniendo estos seminarios, la semana que viene vamos a lanzar otra campaña, empezando por uno sobre el coronavirus visto desde la parte más emocional, las posibles afectaciones que están teniendo. Así que nada, recordaros que este material está disponible en Copernic, que os podéis dar de alta, podéis encontrar las presentaciones y los vídeos. Y nada, muchas gracias a todos por asistir.